10 cosas que no sabías de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, reconocido como uno de los estrategas militares más destacados de la historia, comparte méritos con figuras ilustres como Alejandro Magno y Julio César. Su destreza en el campo de batalla y su aguda perspicacia como estadista le permitieron consolidar su dominio sobre gran parte de Europa occidental durante más de una década. Este líder, considerado un paradigma del déspota ilustrado, dejó un legado marcado por episodios heroicos, trágicos y un discurso refinado. 2 siglos después de su fallecimiento, la figura de Napoleón Bonaparte sigue siendo objeto de debate, tanto por sus triunfos como por sus fracasos. Sus célebres y penetrantes frases, así como las circunstancias que rodearon su exilio y muerte, añaden capas de complejidad a su historia. Es relevante destacar que, en un momento crítico de su existencia, Napoleón intentó poner fin a su propia vida. Asimismo, resulta notable que una parte de su anatomía se encuentre en posesión de un coleccionista argentino, aspecto que a menudo se pasa por alto en la exploración convencional de su legado. En el siguiente vídeo, se revelarán 12 aspectos sorprendentes sobre Napoleón Bonaparte, aspectos que probablemente escapen al conocimiento común. Antes de adentrarnos en estos detalles, le instamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerse informado sobre nuestras futuras actualizaciones. Número 1. Intento de suicidio de Napoleón. Después de la desastrosa campaña militar en Rusia, el líder francés se vio sometido a intensas presiones. La coalición formada por Austria y Suecia ocupó París el 31 de marzo del año 1814, forzándolo a abdicar y exiliarse mediante el Tratado de Fontainebleau. Durante su estancia en Fontainebleau, enfrentando el peso de la derrota, Napoleón intentó quitarse la vida ingiriendo una pastilla venenosa que llevaba consigo desde el descalabro en Rusia. Paradójicamente, la píldora, al parecer, había perdido su efectividad con el tiempo. A pesar de sufrir una violenta reacción, Napoleón no logró su cometido y persistió en su existencia. Posteriormente, partió al exilio en la isla de Elba, marcando el inicio de lo que se conoce como el período de los 100 días. Este período fue caracterizado por su breve retorno al poder antes de enfrentar su última derrota en la batalla de Waterloo y ser exiliado definitivamente a la isla de Santa Elena. Número 2. El invento de comunicación de Napoleón. La segunda revelación revela un aspecto de la personalidad de Napoleón Bonaparte: su impaciencia. Aunque el líder francés hubiera acogido con agrado la invención del telégrafo, este dispositivo tecnológico no llegó sino hasta 1844, cuando Napoleón ya llevaba 23 años fallecido. Durante su época, los mensajes entre distintos puntos del imperio se transmitían a través del esfuerzo físico de mensajeros a caballo. La necesidad de un método más eficiente impulsó la creación del primitivo telégrafo napoleónico. Este telégrafo arcaico se constituyó mediante un sistema de enormes brazos mecánicos dispuestos en las cimas de las montañas. Estos brazos, moviéndose en diversas posiciones, constituían un lenguaje de señas que permitía la transmisión de mensajes entre ciudades distantes. Aunque la claridad de la comunicación no era óptima, este innovador sistema ofrecía una vía para el envío de mensajes a una velocidad mayor que la tradicional mensajería a caballo, sirviendo así como una rudimentaria forma de comunicación a larga distancia en la era de Napoleón Bonaparte. Número 3. Obsesionado al duque de Wellington. La tercera revelación destaca la persistente obsesión del duque de Wellington con Napoleón Bonaparte tras infligirle la derrota definitiva en Waterloo. Este destacado militar británico, lejos de dejar atrás la figura de su otrora rival, se sumió en un interés continuo. El duque de Wellington, con un enfoque peculiar, logró seducir a 2 antiguas amantes de Bonaparte, una de las cuales afirmó que el irlandés superaba al francés en sus habilidades íntimas. Curiosamente, el duque de Wellington mantuvo una admiración particular por Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, quien le obsequió un retrato del militar británico que emergió victorioso sobre el emperador francés. Además, como expresión tangible de su fascinación, el duque coleccionó espadas y pinturas que representaban a su adversario vencido. Incluso llegó al punto de contratar al antiguo cocinero de Napoleón,
consolidando así su inusual devoción hacia el hombre que había desafiado en el campo de batalla. Este peculiar vínculo entre el duque de Wellington y la figura de Napoleón Bonaparte revela una complejidad única en las relaciones personales que surgieron después de la caída del emperador francés. Número 4. El Anticristo. A pesar de haber sido bautizado como católico en sus primeros años, Napoleón cuestionó abiertamente el catolicismo y en algunos momentos llegó a poner en duda la existencia de cualquier deidad. A pesar de sus cuestionamientos personales, demostró una notable tolerancia religiosa durante su liderazgo, otorgando protección a la comunidad judía en los territorios que conquistaba. Esta actitud, sin embargo, provocó la animosidad de la Iglesia Ortodoxa rusa, que lo designó como el anticristo y enemigo de Dios. Napoleón adoptó una postura pragmática en materia religiosa, reflejada en su conocida afirmación: «Donde fueres, haz lo que vieres». Esta flexibilidad se evidenció en su declaración autónoma: «No soy nada. En Egipto fui musulmán, aquí seré católico». A pesar de sus discrepancias personales, Napoleón restauró el catolicismo en Francia, restableciéndolo tras su desmantelamiento durante la Revolución. Lo llamó la religión de la gran mayoría de los ciudadanos franceses, adoptando así una posición pragmática en relación con las creencias religiosas en su vasto imperio. Número 5. La verdad sobre la estatura de Napoleón. La percepción común sobre la estatura de Napoleón Bonaparte, un aspecto que fue objeto de burlas y caricaturas por parte de los ingleses. A pesar de la imagen difundida en la época, que lo retrataba con una estatura diminuta, similar a la de un pigmeo, en contraposición a su apodo de Gran Corso, sus opositores lo apodaron sarcásticamente como Pequeño Corso, para menospreciarlo. Este mito persiste en la actualidad a pesar de la información verificable que contradice esta percepción. La autopsia de Napoleón reveló una estatura de 1,68 m, que de hecho era superior al promedio de los varones europeos de su tiempo. A pesar de la evidencia tangible, la idea arraigada de que Napoleón era casi un enano continúa, destacando la durabilidad de los estereotipos incluso frente a hechos verificables. Número 6. La derrota de Napoleón contra Haití. La humillante derrota que Napoleón Bonaparte sufrió en Haití, la cual algunos analistas consideran como potencialmente más vergonzosa que la posterior catástrofe en Rusia. En el año 1802, Napoleón ordenó el envío de un ejército a la entonces rebelde Haití, conocida en ese momento como Saint-Domingue, con el propósito de sofocar una insurrección nativa y restaurar la institución de la esclavitud. En esta campaña, las fuerzas francesas se enfrentaron a las inexpertas, pero decididas fuerzas de Toussaint Louverture. El resultado fue una derrota para los franceses, que perdieron ante la resistencia local. Este revés tuvo como consecuencia la pérdida de la colonia más próspera y rica de Francia en el Caribe. Si bien la derrota en Rusia se destaca en la historia, la campaña en Haití representa un capítulo adicional de humillación para Napoleón, subrayando la complejidad y los desafíos que enfrentó en sus ambiciones imperiales. Número 7. La desastrosa campaña napoleónica en Rusia. En esta expedición, un imponente ejército de 600.000 hombres ingresó a Rusia, solo para ser abrumado por la devastadora estrategia de tierra quemada implementada por el zar. La inmensa desolación generada por la política rusa de destruir recursos y quemar tierras dejó al ejército francés en un estado desesperado. Con la llegada del invierno, el retorno se transformó en una pesadilla, ya que los soldados franceses sucumbían a las implacables heladas. Hambrientos y desesperados, algunos intentaban buscar refugio en los cubiles de animales mientras eran hostigados por las tácticas rusas desde la retaguardia. El regreso de la expedición fue desolador, con menos de 100.000 soldados franceses sobreviviendo a la campaña. Esta experiencia marcó una humillación sin precedentes para Napoleón, dejando una cicatriz indeleble en su historial militar y resaltando los riesgos y consecuencias de sus ambiciones expansivas. Número 8. La posible invasión a Estados Unidos. En un momento intrigante en la historia, se reveló que Toussaint Louverture, líder de Haití, consideró la posibilidad de unirse al Imperio francés bajo ciertas condiciones poco antes de la expulsión del ejército de Napoleón de la isla. Esta consideración no desagradaba a Napoleón, ya que le ofrecía la oportunidad de mantener el control sobre la valiosa isla caribeña
y utilizarla como base estratégica para una posible guerra contra Estados Unidos, empleando un ejército compuesto por esclavos haitianos. Sin embargo, esta tentativa de integración al Imperio francés no se concretó completamente. En cambio, una parte significativa de la decisión final fue la invasión de Haití por parte de Napoleón para sofocar el levantamiento liderado por Toussaint Louverture. Esta operación resultó en una derrota para las fuerzas francesas, ilustrando la complejidad de las relaciones y las estrategias políticas en ese periodo histórico. Número 9. La inspiración de la Sinfonía Heroica de Beethoven. Beethoven, en un principio, era un ferviente admirador de Napoleón, al que consideraba el libertador de Europa. Este sentimiento de admiración se reflejó en la composición de la Sinfonía número 3, conocida como Heroica. Beethoven declaró que la inspiración detrás de esta pieza sinfónica fueron las proezas militares de Bonaparte y sus ideales democráticos. Sin embargo, cuando Napoleón decidió coronarse emperador, Beethoven rechazó a su antiguo ídolo con palabras elocuentes. Él también ahora no es más que un ser humano común. Ahora él también pisotea los derechos del hombre y complace solo su ambición. Número 10. La muerte de Napoleón. El ocaso de Napoleón Bonaparte, un coloso de la historia, permanece envuelto en un velo de misterio y especulación. Aunque su certificado de defunción señala que sucumbió ante el cáncer de estómago, las sombras de la duda se proyectan sobre su trágico final. La persistente teoría que sugiere que fue víctima de un envenenamiento lento con arsénico durante sus últimos 6 años en la isla de Santa Elena ha añadido un matiz intrigante a su legado. En el año 2020, un nuevo análisis toxicológico del cabello de Bonaparte reavivó la hipótesis del envenenamiento con arsénico. Este descubrimiento, sumado a las circunstancias enigmáticas que rodean su muerte, ha avivado el debate sobre la verdadera causa de su deceso. La incógnita persiste y la sombra del envenenamiento se cierne sobre la figura del emperador francés. Si este video te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos o familiares para que también se enteres de estas 10 cosas de Napoleón Bonaparte que seguramente no sabían. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.